Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a desarrollar otro tema que les hablábamos antes de la pausa. Cuando hablamos de adolescencia, yo le invitara a usted a recordar aquellos años. Probablemente usted tenga una sonrisa, pero al mismo tiempo tenga recuerdos inolvidables de lo que en algún momento le pudo provocar la adolescencia. Este remolino de emociones, por decirlo de alguna manera. Porque precisamente es en la adolescencia donde hay cambios a nivel físico, a nivel psicológico, que inciden directamente en nuestra autoestima. Y durante esta etapa, muchos de nuestros adolescentes, de repente usted o también yo, pudimos tener una transición y cambios en el comportamiento y adquirir conductas desafiantes. Y esta entrevista está dirigida a usted, papá, a usted, tío, a usted, abuelo, que de repente tiene a cargo a un adolescente en su casa. ¿Qué hacer nosotros los adultos cuando nuestros hijos adolescentes están adquiriendo conductas desafiantes? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo manejamos? Y seamos honestos, papás, a veces no tenemos las herramientas y decimos, bueno, aquí, ¿qué hago? ¿Qué conducta asumo? Precisamente por eso invitamos a la psicóloga que es especialista en niños y adolescentes, Eugenia Chacón. Me complace mucho tenerte acá en la casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Eugenia, gracias a vos. Cuando uno habla de adolescencia, hay una serie de mitos que rodean la adolescencia, ¿verdad? Incluso algunos mal llamados, y voy a decirlo, algunos hablan de aborrecencia y dicen así, pero quisiera como que vos nos dibujaras un poquito cuáles son estos mitos tan comunes que nosotros escuchamos en la sociedad. Y vamos a ver, si hiciéramos una pequeña encuesta acá, una mini encuesta, y le preguntáramos a cada uno de los que están acá presentes, ¿qué es la primera palabra que se le viene a la mente cuando les mencionan la adolescencia? Y como bien decís, aborrecencia, la peor etapa de la vida, rebeldía, desafío. Y ese es justamente uno de los mitos que es importante tomar en cuenta, porque las expectativas que tengamos nosotros como adultos y aquellos que somos padres, que nos vayamos a enfrentar a la adolescencia, las expectativas que tengamos y la forma en que vayamos a abordarla va a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque uno de los principales mitos es el típico mito de la época de las hormonas. Las hormonas son las que mandan, las hormonas son las que controlan al adolescente. Casi que los papás se imaginan que van a perder al adolescente en un punto ahí de ebullición hormonal. En la realidad del caso y estudios recientes, lo que reflejan es que efectivamente hay un incremento en la producción hormonal, pero el mayor cambio que se genera en esta etapa tiene que ver con una, yo le digo a los papás de mis pacientes, con una reestructuración, con una remodelación del cerebro. Viene más de adentro el cambio. Viene más de una remodelación del cerebro, la estructura cerebral, las funciones cognitivas tienen un cambio sumamente importante en esta etapa. Y no son tanto las hormonas, ¿verdad? Entonces, el que entendamos que no es una época donde las hormonas controlan al adolescente, nos va a permitir también validar y entender mejor que se trata de una reestructuración. Entonces, ¿qué es lo que quiere, de acuerdo con tu conocimiento, un adolescente en esta etapa de la vida? ¿Tras de qué anda en busca? Y que ahí esa búsqueda está asociada a las 4 principales características que definen esta etapa. Uno es una búsqueda por lo nuevo, una búsqueda, una exploración hacia lo nuevo, hacia lo novedoso, que también viene acompañada de una exploración hacia una exploración desde la creatividad, ¿verdad? Donde viene toda esta etapa de la vida, donde se hacen cuestionamientos que para los adultos son incuestionables, ¿verdad? Pero que vienen de la mano de esta reestructuración cognitiva que tiene que ver con esa forma de ver las cosas a su alrededor distinta, donde la resolución de los conflictos y la solución a los problemas es mucho más innovadora. Entonces es una etapa donde hay exploración hacia lo nuevo, exploración desde la creatividad. Hay una necesidad de vivir la vida de una forma más plena, que eso está asociado al incremento de las emociones, porque no lo vamos a negar, es una etapa donde hay una intensidad emocional importante y también que es de las características más impactantes para un adolescente es que es una etapa de conexión social. Y que si nos ponemos a pensar, todo tiene sentido, porque la adolescencia, en vez de visualizarse como rebeldía, como una etapa terrible, al final de cuentas es una etapa de transformación, porque evidentemente hay un proceso de cambio interno desde lo fisiológico hasta lo cognitivo, lo emocional, pero también es una etapa de transición, porque evidentemente vamos a querer que nuestros hijos lleguen a ser independientes y a vivir su vida de forma plena como adultos. Son tantas cosas, ¿verdad, Eugenia? Son muchas. Porque habla usted de estos cambios fisiológicos, pero habla uno también de estos cambios, todos pasamos por allí y recordamos que
creímos en algún momento que nos enamoramos y que conocimos al amor de nuestra vida por allá de los 14, de los 15. Y yo me imagino que todo ese río de emociones que confluyen entre sí, ni siquiera nosotros mismos las entendemos. Y yo creo que tal vez a veces a uno como papá se le olvida un poco que fue adolescente. Claro, claro. Y entonces por eso no recuerda uno cómo fue. La siguiente pregunta que te quería hacer es esto. Uno ve en una familia, incluso en la familia propia, que hay personalidades de todo. Digamos, está el hermano que era de voluntad firme, el más rebelde, pero había otro que era como el más bueno, el bondadoso. Todos los adolescentes van a tener que pasar en algún momento por una etapa de rebeldía. Es que tal vez ahí, Omar, justamente hago una observación y es, volvemos a lo mismo, la connotación negativa que se le da a la etapa de la adolescencia, siendo una etapa, como le mencionaba, de transición, pero de muchísimo aprendizaje para el adolescente. Entonces, siempre hacemos asociación a rebeldía, ¿verdad? Cuando en realidad no es que ellos sean rebeldes, es que su reestructuración los lleva a querer cuestionar, y ese cuestionamiento los adultos lo visualizamos literalmente como un ataque. Están siendo rebeldes. Y en realidad no lo es. No están siendo rebeldes. Y qué importante que los adultos lo entendamos desde esa perspectiva, porque cuando nos vemos cerca ya de la adolescencia de nuestros hijos, y repito, lo veo con muchos papás en la consulta, es como, Eugenia, ya mi hijo está en la preadolescencia, ¿verdad? Y lo vuelven a ver a uno con cara como de, me voy preparando. Entonces, los adultos lo asumen como, viene la guerra, y asumen una posición un tanto como defensiva, como de combate, cuando en realidad no lo es. Bueno, es probable que después de esta entrevista estemos desaprendiendo para aprender nuevos conceptos y nuevas formas de connotación, como usted dice. Pero ¿cómo como padre o madre le llama a uno a ese hijo o hija que ya dice, no quiero, y grita y refunfuña, y además le voy a agregar que se quiere vestir con colores oscuros, que se quiere cortar el pelo de manera diferente, que ya uno ve que está adquiriendo otras conductas, otras formas de ver la vida? A mí, desde este lado que no estudia psicología, mi primera impresión es que aquí hay algo que está en rebeldía y que hay un desastre. Exacto, exacto. ¿Cómo desaprendemos para aprender? Sí, en ese sentido es súper importante, ¿verdad? Primero lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que es empezar a hablar de la adolescencia desde una perspectiva distinta y desde una perspectiva de oportunidad de aprendizaje. Pero ojo, no estoy diciendo tampoco que sea una etapa fácil, no solo para los que somos papás y tenemos que lidiar con un adolescente, sino también para el adolescente en sí. Entonces, el que tengamos claro que esas conductas son propias de la edad, y se lo pongo, Mar, con el siguiente ejemplo. La época de los berrinches, ¿verdad? Claro. Los terribles 2, los terribles 3 años, ¿verdad? Así les dicen. Los berrinches tienen toda una explicación de fondo desde el funcionamiento cerebral del niño. Entonces, cuando los padres empiezan a entender que esa reacción emocional que el niño está teniendo no es en contra mía, que yo sé que cuesta entenderlo porque tengo 3 hijos pequeños y no puedo negar que me han hecho berrinches. Usted es mamá de trillizos, tengo entendido, ¿verdad? Sí, señor. Le esperan 3 adolescencias. 3 adolescencias, pero ya estoy trabajando en ello. Preparándose. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, el poder entender por qué se comportan de esa forma y entender que es una etapa de transición también nos va a permitir poder asimilar de una mejor manera estos cambios que yo entiendo que a uno como papá le pueden asustar, ¿verdad? Que de repente hoy le gustaba esto y ya mañana sale, ¿verdad? Con, no sé, como decías ahora, no sé, con el pelo... cambios radicales, abruptos, radicales, ¿verdad? Sí. Que son propios de esta exploración creativa que te mencionaba al inicio, ¿verdad? Incluso combinado con esa exploración de lo novedoso. Sí, es usual que hay papás y mamás que crean que son los enemigos de sus hijos, porque a veces la relación se vuelve tan tensa que uno podría llegar a sentirse que no me quiere, que hay un desamor, que no quiere ya salir conmigo. Claro. Y ya comienza el padre o la madre a experimentar también esto, que a nivel papá y a nivel mamá es un cambio difícil. Claro, y es que la adolescencia impacta tanto a mamá, papá, como a los hijos, ¿verdad? Como al adolescente. Lo que pasa es que, como mencionaba, es una etapa de conexión social, donde ellos están dándose a la tarea de explorar, ¿verdad?, lo que está a su alrededor, pero lo hacen en compañía de sus pares, de sus iguales. Entonces, si lo visualizamos como la conexión social es propia del proceso, porque eventualmente el que ellos vayan formando esas redes de apoyo les va a permitir
más adelante ser independientes, ¿verdad? Si lo vemos como transición y no lo tomamos como, claro, es que ya yo no soy importante en su vida. En realidad es que es un cambio, es un proceso natural, ¿verdad? Para que ellos se vayan independizando, pero sí, los papás y las mamás pasamos a un segundo plano. Pero siempre se ha creído que los adolescentes no necesitan de un adulto en su vida, cuando la realidad y los estudios así lo demuestran. Aquellos adolescentes que no tienen a un papá o una mamá presente, ¿verdad? O que son rechazados por sus papás, por sus conductas de adolescente, más bien están expuestos a mayores conductas de riesgo. Entonces sí es importante que los papás que nos están escuchando y que nos están viendo, que tienen adolescentes, que sepan que no es que ellos no quieren que ellos estén ahí. Claro que sí quieren, solo que hay que saber cómo estar ahí. Entiendo, ¿verdad? Entiendo. Esta entrevista está bien interesante porque aquí hay otra pregunta que hay que hacernos. ¿Qué tanto debemos permitir como papás y qué tanto no? Correcto. En la adolescencia, porque si somos muy permisivos tendemos entonces a ser padres ausentes. Si somos muy autoritarios y dictatoriales podríamos estar más bien fisurando personalidad. Esto usted me lo contesta después de la pausa, ¿sí? Perfecto. Ya venimos, Eugenia Chacón, hablándonos acerca de cómo enfrentar a la adolescencia. Vaya tema el que nos está desarrollando Eugenia, cómo enfrentamos nosotros como padres la adolescencia, que por cierto a mí se me vino a la mente también otra consulta que hacerle a Eugenia y es ¿cuándo comienza la adolescencia y cuándo termina? Yo me sorprendí con la respuesta. Sí. Contanos. La adolescencia empieza a los 12 años y termina a los 24 años. A los 24 años. A los 24 Todavía años. Muchos padres estamos lidiando cuando ya pensamos que estábamos con adultos jóvenes. Exacto. Cuando el adulto es joven ya es a partir de los 25. La probabilidad de que un niño o una niña sean en buen tico, voy a decirlo, tremendos o de voluntad firme, como muchos terapeutas también le llaman, ¿me podría pronosticar a mí como padre que en la adolescencia me va a dar más dolores de cabeza extras? No, no necesariamente. Y la razón está asociada a que los niños necesitan límites, ¿verdad? Y necesitan que nosotros les marquemos la pauta en el entendido de hasta dónde poder llegar y hasta dónde no. Entonces, si un niño crece con límites, crece con hábitos, con rutinas, con estructura, tiene papás presentes afectivamente, ¿verdad? Todo eso son protectores, ¿verdad? A futuro que le van a permitir al adolescente poder sobrellevar mejor la etapa. Usted nos envió una pantalla que a mí me gustó mucho. Padres, ojalá ustedes puedan anotar. Son algunas recomendaciones que nos da Eugenia sobre cómo nosotros, como familia, debemos trabajar cuando nos estamos enfrentando a estos adolescentes que ya Eugenia nos enseñaba que no les llamemos rebeldes, pero que por alguna razón, inconscientemente, de repente pueden desafiarnos a nosotros como papás. Ahí lo dije mejor, ya. Sí, Ok, sí. muy bien. Usted lo primero que sugiere es que invirtamos tiempo. ¿Qué pregunta me salta acá? Porque ¿qué pasa si el adolescente no quiere pasar tiempo con los padres? Y vieras, Omar, que casualmente la semana pasada estaba leyendo un estudio que me encantó y es basado en la evidencia, salía en el New York Post, donde hacían referencia a la importancia de la cena en la etapa de la adolescencia. Y no solo en la etapa de la adolescencia, de los niños en general. O sea, el poder asegurarnos que los niños y los adolescentes puedan tener el espacio de sentarse a cenar con su mamá, con su papá, va a marcar mucho la diferencia porque se convierte en un entorno donde podemos empezar a conversar tranquilamente de lo que nos haya sucedido en el día. Entonces, pensando en los adolescentes, digamos, buscar esos espacios. Otra de las recomendaciones cuando tal vez los adolescentes están un poco más distantes, ¿verdad? Y que tal vez no quieran compartir tanto tiempo con uno. Yo siempre le recomiendo a los papás de mis pacientes adolescentes, haga de su casa un punto de encuentro. Yo sé que ahora con la pandemia se hace más complicado, ¿verdad? Pero haga de su casa un punto de encuentro, porque así nos vamos a asegurar de que están en un espacio seguro, por así decirlo. Vamos a poder conocer a los mismos amigos de nuestros hijos adolescentes. Vamos a poder de repente y compartir un poquito más con ellos o escuchar tal vez algo en particular. O sea, yo creo que es más buscar esos momentos del día. Incluso yo recomiendo que con ellos estemos más dispuestos a escuchar y no tanto a preguntar, porque el adolescente suele ser un poco defensivo cuando mamá o papá me pregunta y tal vez caemos en el error de casi que hacer un interrogatorio, ¿verdad? Los ven como detectives. Literal. Sí. Entonces, yo creo que es más estar en una postura de estar atentos, aprovechar cuando ellos se acercan y nos hablan. Sí. ¿A qué te referís con normas y límites adecuados? Muchas personas le temen mucho a la adolescencia por los límites, ¿verdad? Porque creen
por lo que hablábamos al inicio de la rebeldía, ¿verdad? Y yo lo que creo es que los límites, tanto en la etapa de los niños como en los adolescentes, deben de existir. Los niños y los adolescentes necesitan límites. Y no tanto por un tema de disciplina, es porque los niños que crecen en un entorno donde hay límites, donde hay consecuencias establecidas, son chicos mucho más seguros y menos ansiosos. Entonces, cuando hablamos de adolescentes, yo recomiendo que los límites los definamos de previo. Por ejemplo, mamá, me invitaron a ir a una fiesta el viernes. ¿Ok? Los límites están establecidos. Para que vos puedas ir a la fiesta, necesito saber dónde es. Necesito que entendás que la hora de llegada es tal, ¿verdad? Que haya un paréntesis. Que si podemos llevarlos y traerlos, siempre va a ser una ventaja, ¿verdad? Actividades sociales. Yo sé que tal vez es cansado, pero también ahí hay una ventaja. Entonces, volviendo al mismo ejemplo, ya vos sabes que tenés que estar a tal hora o que te recojo a tal hora. Si vos no cumplís con esa indicación, la consecuencia va a ser que para la próxima actividad no vas a poder ir. Entonces, estamos definiendo de previo qué es lo que esperamos de él o de ella, y también le estamos dando la posibilidad de que sienta que estamos confiando en él y que también depende de él si quiere o no asumir la consecuencia. ¿Qué pasa con estos padres que nos están viendo ahorita que dicen, siento que a mí ya me agarró tarde como para colocar o imponer normas y límites, porque no lo hice nunca? ¿Existe la oportunidad de hacerlo ahorita? Sí, sí. No se puede hacer de una ni de un solo, porque la reacción del adolescente más bien va a ser aún más defensiva. Yo creo que es poco a poco ir generando ciertos cambios, pero sí comunicarlos y sí hablar con ellos y decir, mira, vieras que he estado preocupada porque, no sé, últimamente no nos hemos estado entendiendo bien o tal vez yo he estado como muy enojada y la verdad es que he reconocido como que tengo que bajar un poco mi frustración y demás. O sea, es como bajarnos un poquito. Aquí donde dices responsabilidades, así rápidamente, Eugenia, ¿a qué te refieres? Tenemos que delegar responsabilidades en los chicos. Ocupamos que ellos ya en esa etapa de transición hacia la adultez vayan asumiendo responsabilidades que a ellos les corresponde. Y por responsabilidades estamos hablando de responsabilidades dentro de la casa, dentro de... A usted le toca sacar la basura, a usted lavar los platos. Que todas las mañanas tiendan su cama. Gestionar las emociones. Uy, esa es buenísima. Gestionar las emociones, que es de las más difíciles porque yo sé que es la que más le puede afectar o preocupar a los padres. Pero ahí es cuando estamos ante un adolescente que está muy intenso emocionalmente, podemos caer en el error como adultos de frustrarnos nosotros y más bien ahí sí se puede convertir en todo una discusión o un combate. Si como adultos creemos que no estamos pudiendo lidiar en ese momento con la situación, es válido tomarnos un tiempo fuera y decir, ¿sabes qué? Dame chance, no creo que lo que yo pueda decir ahorita vaya a ayudar, retirarnos. Y cuando ya estemos más tranquilos y el adolescente también lo esté, retomamos y decimos, ok, ahora sí, negociemos, pongámonos de acuerdo. Porque en la niñez no necesariamente se negocia, pero en la adolescencia sí ya se puede empezar a negociar. Ya. ¿Verdad? Eugenia, muchas gracias. Con mucho gusto. Te vamos a seguir viendo aquí, más seguido, en la Casa de Buen Día. Encantada. Gracias, Eugenia Chacón. Ustedes la escuchan hablar con esa facilidad porque es especialista en estos temas de niñez y de adolescencia. Y además, como ustedes ya escuchaban, ella nos contó, tienen trillizos, tres, ¿verdad? Entonces, 3 hombres. Y pregunto, ¿3 además de los trillizos más o...? Una labrador. Ah, bueno. De 7 años. Parte de la familia. Exacto, también, por supuesto. Sí. Eugenia, muchas gracias, de verdad que sí, ha sido un gusto. Omar. Pueden encontrarla o escribirle al 8475-2998, 8475-2998, Eugenia Chacón. Recuerden, pueden repasar este tema dentro de un ratito acá en el Facebook de Buen Día.